Bueno, vamos a comenzar entonces con este encuentro. Acá estamos en la facultad y ahí están los compañeros de Rosario y de Brasil para empezar este encuentro, y acá están las compañeras también para comenzar la ronda. Le damos la bienvenida a nuestros y nuestras estudiantes y a personas que vienen acá a participar de esta ronda. En principio, como verán, no está Ale. Lamentamos que por ahí no pueda estar hoy, pero bueno, nos manda un abrazo grande y en este momento, está acompañando en su rol de cuidado. Así que acá con Valentina tomamos la posta. Mi nombre es Betiana Guilior y formamos parte, junto con Valentina Pando, de la cátedra, del equipo de cátedra de Gestión y Políticas Públicas, que se encuentra en el 4º año de la carrera de Fonoaudiología. Muy contentas y un poco nerviosas también, pero bueno, porque aparte tenemos la grabación y todo, pero bueno, la idea es que podamos tener un encuentro y un diálogo acá con las compañeras y compañeros para poder, trabajar algunas cuestiones que tengan que ver con la gestión, cómo es gestionar, cómo nos tenemos ese desafío desde la disciplina de fonoaudiología, y les proponemos al desafío de pensarse en esos espacios. Nosotros en la cátedra trabajamos un montón desde ese lugar para pensar disciplinarmente y cómo enfrentarse y cómo poder posicionarse disciplinarmente en cuanto a este rol. Las rondas de experiencia que nosotros ya el año pasado inauguramos en el marco de la cátedra, hoy tenemos como, el orgullo de poder estar participando, en la Semana de la Fonoaudiología, que como hoy vienen en el acto de apertura, estaban mencionando que, es la 4ª Semana de la Fonoaudiología, a lo cual es un enorme orgullo y celebración también en la facultad poder acompañar y estar reflexionando y problematizando y generando espacios para que podamos pensar los espacios de gestión desde la fonoaudiología y también pensando en los desafíos y en esas trayectorias que vienen ya llevando adelante un montón de compañeros y compañeras, y que es momento de empezar también a poder darle lugar también a esto. Así que el año pasado tuvimos la primera ronda, y este año vamos por la segunda, en el marco también de la Semana de la Fonología, que arrancó hoy y que, tiene un lindo cronograma en lo que se viene en los siguientes días. La ronda de experiencias de este año la titulamos Fonoaudiología, habitando espacios de gestión, trayectorias, tensiones y desafíos. La idea es que nosotros podamos, dialogar. Acá nuestra propuesta es que vamos a ir haciendo algunas preguntas y después al finalizar también puedan ustedes comentarios o preguntas para poder hacerle a quienes participan de esta ronda. La titulamos ronda porque creemos que es necesario esos espacios de diálogo de una manera que podamos encontrarnos desde las distintas construcciones y desafíos que nos proponemos. Vamos entonces a arrancar. Acá nos encontramos en la parte presencial en la facultad. Está Marcela Fernández, que es doctora en fonoaudiología, presidenta de la Asociación de Fonoaudiólogos y Fonoaudiólogas. A mi lado está Karina Citadino, doctora en fonoaudiología, directora del Hogar de Niños y Niñas El Alba. Y después ahí, en forma remota, virtual, se encuentra Micaela Fagioli, licenciada en fonoaudiología, jefa del Centro de Salud Casiano Casas, Municipalidad de Rosario, y Vladimir Andrei Rodríguez Arce, profesor del Departamento de Fonoaudiología del Instituto Multidisciplinar de Rehabilitación de la Universidad Federal de Bahía. Intenté traducirlo, después me corregís cualquier cosa. Así que la propuesta es que vamos a comenzar esta ronda. Ahí lo que estábamos hablando con las compañeras acá, que vamos a hacer intercalar entre la virtualidad y la presencialidad para que no sea así como monótono. Así que la propuesta es
arrancar con unas preguntas que tienen que ver un poco para situar las experiencias de nuestros participantes en esta ronda. Así que la propuesta es como, bueno, pensar cómo llegaron hasta acá, digo, situar las experiencias en términos de las trayectorias, la elección de la profesión, por qué eligieron la profesión, ¿sí? En qué espacios se vienen desempeñando, se han desempeñado, como, bueno, destacar algunas cuestiones que tengan que ver con las prácticas, como para situar desde dónde parten sus relatos a partir de ahora. Así que, si querés, empezamos con Karina, que hicimos ahí un acuerdo en principio para romper el hielo y después, si quieren, pasamos a alguno de los compañeros en la virtualidad. ¿Les parece? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, no se está notando tanto, pero no importa, ya va a levantar, va a levantar. Me toca romper el hielo. Muchos de ustedes me conocen por mi perfil y por la cátedra, por hablarles muchas veces de audiología, de audiometrías y de un montón de cuestiones. Pero hoy les quiero contar otra cosa. Les quiero hablar de otra parte de mi vida que para mí es súper importante. Y es más, les diría que medio como que es el propósito de mi vida o lo que considero central. Y voy a partir de una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué hace una fonoaudióloga dirigiendo un hogar de niños? ¿Cómo llegué a salir desde la clínica tradicional hasta llegar a una práctica con sentido social? Pregunta difícil de contestar, difícil de contestar. Un proceso largo. En el siguiente punto les voy a hablar un poco del hogar. No sé cómo voy a hacer para resumir, porque amo el hogar y hablarles de eso me va a encantar. Pero sí contarles un poco que yo nací en una familia donde siempre me enseñaron a mirar alrededor. Siempre me enseñaron a ver que había otros que no la estaban pasando bien, a poder poner los ojos en los invisibles. ¿Vieron esos que están ahí pero que nadie ve? Entonces mi familia toda la vida se ocupó de atender al que estaba sufriendo, a alguien que estaba en la calle, a alguien que estaba en consumo, a alguien que estaba que no tenía familia. Mi casa en la Navidad era casi la casa del pueblo. Entonces fui creciendo en un ambiente donde era importante mirar, era importante ver. Entonces esta historia familiar me llevó a pensar todo el tiempo en una profesión que tenga que ver con el servicio, que tenga que ver con ayudar a otro en algo. Así que cuando empecé a pensar en la carrera, ustedes piensen que yo soy grande, así que hace 35 años que me recibí. En esa época capaz no era era como que casi que eras maestra o médica, no había mucha alternativa. Pero bueno, empecé a buscar, me gustaba mucho la educación, sabía que no quería ser maestra, también me gustaba el tema del bienestar general, entonces ahí empecé a pensar en fonoaudiología. Quise estudiar en una universidad pública porque mi familia no me podía pagar una universidad privada, pero yo tenía que trabajar. Y en ese momento no había una oferta pública, laica, feminista, de calidad en la provincia de Buenos Aires. La que había yo vivía muy lejos de Buenos Aires y tenía que trabajar. Y ese trabajo no me dejaba ir a la facu y poder tener una materia a la mañana, una a la tarde, una a la noche. Así que terminé yendo a una universidad privada donde tuve que pelear por una beca, porque si no tenía la beca no iba a poder estudiar. Así que mucho mérito, mucho mérito. Remé en el mérito para poder acceder a esa beca y pude hacer toda mi carrera becada. Hice la licenciatura, hice el doctorado, hice la especialización en audiología. Y la pude hacer gracias a esa beca y ahí me recibí. Y bueno, un poco a lo largo de esa trayectoria me acompañó mucho una pregunta, ¿no? Que la anoté por acá, que dice, ¿qué puede hacer una fonoaudióloga o un fonoaudiólogo cuando la palabra está herida por la desigualdad? Fue eso lo que me empezó a comer el coco, lo que me empezó a romper la cabeza. De una práctica de consultorio a la que me gustaba, porque iba, atendía, hacía estudios, me volvía a mi casa, empecé a preguntarme, ¿qué puedo hacer yo cuando la palabra está herida por la desigualdad?
Y ahí empecé a decir, bueno, yo tengo que hacer otra cosa. Yo no me puedo quedar con esto. Yo necesito hacer algo por los que no tienen voz. Si yo estudié una carrera que tiene que ver con la comunicación, tengo que poder hacer algo para restituir la voz de los que no tienen, para restituirle la palabra a aquellos que la perdieron. Y fue ahí donde empezó una búsqueda, ¿no? De ver qué podía hacer yo para resolver esto. Entonces empecé a mirar y a buscar contextos más amplios, donde aparecían voces, donde aparecían silencios, y encontrar a ver cuál era mi lugar. Empecé a ver la necesidad no solamente de rehabilitar. Yo sentía que era poco. Rehabilitar, diagnosticar, me gustaba, pero sabía que me quedaba con sabor a poco. Entonces busqué una alternativa que restituya derechos, que genere vínculos y construya comunidad. Fue así como llegué al Hogar El Alba, del que les voy a hablar en un ratito. ¿Estamos bien? Muy movilizante. Bien, ahí no sé si Vladimir o Micaela. Ahí se tienen que alguno de silenciarse. Ahí está Vladimir. Sí, puedo hablar si quieres. Sí, sí. ¿Sí? ¿Todo bien, Micaela? Ya. Bueno, hola todas y todos. Soy Vladimir, soy profesor de Universidad Federal de Bahía acá, como ya dijeron ustedes. Soy profesor de salud colectiva y, bueno, trabajo también con algunos cursos, creo. Perdón por mi español, que no es muy bueno. Si no pueden comprender, por favor, pueden hablar. Estoy ministrando 2 cursos que son desde estágios, pero también de clases prácticas, y una de estas es en gestión, ¿no? Acá. Hablando un poco de mi trayectoria, soy formado, estudié en la Universidad Federal de Minas Gerais, que es otra universidad pública acá en Brasil, en otro estado de donde soy. Y desde mi formación siempre me incomodó, no era no estaba muy feliz haciendo una fonoaudiología solo clínica. Siempre era un problema para mí, porque pensaba que la fonoaudiología, la formación, los profesionales no podrían trabajar solamente en el privado, solamente con personas que que no podrían hablar o que no podrían escuchar o lo que sea. Tenía que hacer más que solo rehabilitar, y sobre todo para las personas que no podían pagar, no tenían cómo pagar esto, dependían sobre todo de los sistemas públicos de salud. Y la fonoaudiología en Brasil, bueno, yo estudié en los años 2000 a 2005, y en estos años había mucho poco profesional en SUS, ¿no? En el Sistema Único de Salud, nuestro sistema público. Y casi era imposible pensar el trabajo de los fonoaudiólogos en la atención primaria. Sí había en los servicios públicos de salud, era siempre en servicios, bueno, ambulatorios, especializados, hospitales, y nunca en atención primaria. Esto se cambia solo un poco más fuerte. Tenía uno u otro, pero se cambia más fuerte con una política que creó unos equipos multidisciplinares de trabajo en APS, y ahí sí el fonoaudiólogo, bueno, se ubicó de maneras más fuertes en la atención primaria desde el 2008, creo. Pero toda mi formación, yo siempre pensé que esto teníamos que formar, estudiar, y
bueno, hacer investigaciones, hacer extensiones en la salud pública, desde la salud colectiva. Y así yo participé mucho del movimiento estudiantil, que es casi un espacio de gran aprendizaje para mí, en mi experiencia, porque acá en Brasil tenemos, creo que ahí también, no estoy seguro, tenemos bueno, unas instituciones de estudiantes, ¿no? Del movimiento estudiantil. En nuestro curso que creamos una que llamamos acá de una diretoria ejecutiva, es como una diretoria nacional de estudiantes. Yo participé desde el inicio de ella y que se llama Denefono, creo que aún tiene, no estoy acompañando, pero desde Denefono trabajamos en algunos proyectos con el Ministerio de Salud para comprender la gestión y la atención del Sistema Único de Salud en todo Brasil. Y esto fue un marco de formación. Creo que desde ahí yo pensé y quise siempre, bueno, tengo y voy a trabajar en el Sistema Único de Salud y en todos los espacios posibles, ¿no? Después, bueno, fui a trabajar en el SUS, después hacer mi maestría, mi doctorado, y acá estoy. Después hablo un poquito más. Muchas gracias. Bueno, si les parece, volvemos acá a la presencialidad como al piso, parece, y después pasamos con vos, Micaela. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Bueno, contarles un poquito cómo fue mi recorrido. Mi recorrido, bueno, hace muchos años, cuando la carrera era terciaria. Yo empecé, antes de eso fui maestra. Trabajé como maestra de grado y como maestra de preescolar también. Y a partir de incursionar en la docencia, descubrí la fonoaudiología y me interesó. Así fue como un hallazgo. Averigüé y bueno, acá en La Plata se daba en el Instituto número 9 de Educación Superior. Y así estaba la carrera era de 3 años en ese momento, era terciaria, y arranqué ahí, lo cual cuando la descubrí me enamoré de la carrera, porque es hermosa, tiene un montón de incumbencias, tiene un montón de áreas, y a partir de, bueno, de allí, después trabajé como ad honorem, porque en ese momento no había tampoco residencias como hay ahora, eran concurrencias ad honorem se llamaban, entonces uno se quedaba en los hospitales trabajando en forma ad honorem y ahí hacía como sería ahora la residencia. Así estuvo en el Hospital Gutiérrez de la Ciudad de La Plata durante 3 años ad honorem en el servicio de otorrinolaringología, trabajando, porque antes el servicio de fonoaudiología estaba dentro del servicio de otorrinolaringología. Y allí, bueno, hice la concurrencia y luego seguí con la clínica privada y luego pública, porque bueno, yo también, además de desarrollar la clínica en lo privado, trabajo también en la atención primaria de la salud, en un centro de salud, en una salita de la ciudad de Berisso, porque yo soy de Berisso. Y ahí hacemos también la clínica desde el ámbito público. Y luego, bueno, con los años me convocaron desde el Colegio de Fonoaudiólogos para formar parte de la comisión en ese momento. Y bueno, y ahí empecé a incursionar en lo que se llama, esto que es la gestión, ¿no? De trabajar en gestión. Fue a través de una invitación, en ese entonces la presidenta del colegio, y estuve 4 años en el Colegio de Fonoaudiólogos trabajando en la comisión como vocal,
Y luego me convocaron para trabajar formar parte de la gestión de la Asociación de Fonoaudiólogos, porque nosotros tenemos dos entidades. Tenemos una entidad que es el Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Buenos Aires y tenemos la Asociación de Fonoaudiólogos que comenzó siendo en ese momento, porque ahora el año que viene la Asociación de Fonoaudiólogos cumple 60 años. Es anterior al Colegio de Fonoaudiólogos. Y en ese momento, ya cuando se creó hace 60 años, fue a través de un grupo de fonoaudiólogas de la ciudad de La Plata y era platense. Luego, con los años, comenzó a ser provincial, porque ahora la Asociación de Fonoaudiólogos es provincial, o sea, abarca toda la provincia. Y así fuimos un poquito incursionando la gestión, en lo que es la gestión, porque uno como que trabaja para jerarquizar la profesión y hacerla conocer, porque la fonoaudiología comenzó desde algo muy chiquitito y dependíamos de los médicos otorrinos en ese momento. O sea, creció un montón la profesión. Y en el año 2018, o sea, yo después cuando se hizo la licenciatura, que comenzó siendo en la Facultad de Medicina de la UNLP, ahí hice la licenciatura, después de muchos años de estar recibida. Y en el 2018 fui a la Universidad del Museo Social Argentino y hice el doctorado. Así que ese fue todo mi recorrido, digamos, académico, y la gestión siempre es como para devolver todo lo que me dio la profesión a mí y devolver un poco de todo eso, jerarquizando esta profesión, haciéndola conocer, llevándolos a otras incumbencias, porque bueno, cuesta mucho, eso lo vamos a hablar en el segundo bloque, cuesta mucho en el ámbito público tener esta profesión. Así que un poco fue ese mi recorrido académico. Muchas gracias. Bueno, Micaela, si querés. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación. La verdad que hermoso compartir esta ronda con mis compañeros, compañeras, y que, bueno, que estén estos espacios en la universidad. La verdad que lo celebro, hermoso esta semana de fonoaudiología ahí de la escuela, de la Facultad de Trabajo Social. Bueno, un poco contando también ahí el recorrido. También yo soy de un pueblo del sureste de Córdoba y bueno, un poco en la búsqueda profesional y qué estudiar aparece fonoaudiología. Me vengo a estudiar a Rosario. Bueno, y acá me quedé. Siempre, la verdad que la carrera siempre me fue sorprendiendo año a año. Y más también acercándome a los últimos años con las prácticas. Siempre yo tuve un interés por los espacios de salud, los servicios de salud del sector público. Hice mis prácticas en un hospital de rehabilitación acá de Rosario. Y siempre que podía participaba de algún proyecto de extensión universitaria, cuando se podía ir al barrio, hacer alguna propuesta, algún proyecto, siempre era algo que me convocaba, pero bueno, como decía Vladimir, también comparto, no había espacios de práctica en centros de salud, las fonoaudiólogas todavía en Rosario no había ninguna fono que esté con su cargo en un centro de salud, siempre en el hospital, y las prácticas eran allí. Pero bueno, también había algo que se estaba ahí gestando y el interés por parte de nosotros los estudiantes de poder acercarnos a la periferia, ¿no? Al territorio donde había otras necesidades muy diferentes a las que también se veían desde el hospital. Pero bueno, arranqué a trabajar en el ámbito privado, centrado bastante bueno, con niños con discapacidad, pero siempre que podía y participar de algún proyecto de investigación o de extensión, seguía como conectada con el territorio, hasta que, bueno, en el 2017 se abre un concurso
de la municipalidad para centros de salud, y bueno, y ahí entré encontrando mi lugar 100%. La verdad que me fue sorprendiendo el trabajo año a año y aprendiendo muchísimo con los equipos con los que iba trabajando, participando, porque bueno, les cuento así breve. Acá en Rosario, si bien habían ingresado algunas fonoaudiólogas a partir del 2008, 2009, eran 5 o 6 cuando yo ingresé en el 17, y hoy por hoy ya somos más de 20 en centros de salud, pero bueno, repartidas, hasta hace yo un par de meses, ahora les cuento porque estoy ocupando otro lugar, pero repartidas entre varios centros de salud, digamos, bueno, con la complejidad que eso tiene y a su vez una lucha y una agenda que tratamos de marcar todo el tiempo para que podamos ser parte de los equipos con una mayor carga horaria. Pero bueno, eso va a ir, seguramente va a ir llegando con una gestión más adelante. Y bueno, y en el camino buscando formación que complemente a eso que yo estaba viendo, con lo que me encontraba, con los problemas que me encontraba, que eran totalmente diferentes a los que había visto en la facultad. Allí comencé, hice la formación en psicología social desde la perspectiva de Enrique Pillon Rivière, que me aportó muchísimo para poder entender el territorio, el sujeto en su contexto, entender esta determinación social, ¿no? Y los grupos, las instituciones, entender los equipos de salud también desde las lógicas que van apareciendo, ¿no? En función de los roles que se van ocupando, y las tensiones, las fuerzas. Así que eso me aportó muchísimo al trabajo. Y bueno, y actualmente ya estoy terminando la maestría en salud pública, que depende acá desde la Universidad Nacional de Rosario, del Instituto Las Artes. Y bueno, creo que la formación va llegando en función de lo que uno necesita, lo que uno necesita complementar, de lo que uno necesita ayudarse a pensar, ¿no? Con otros autores, con otros docentes, compañeros que van aportando a esas preguntas que uno se va haciendo todo el tiempo en la práctica cotidiana. Creo que si me decían a mí en el 2009, cuando me recibí, estar haciendo una maestría en salud pública o estar siendo actualmente coordinadora de un centro de salud, yo nunca lo hubiese imaginado, ni estaba en mis planes, pero bueno, actualmente ocupando ese rol, hace 3 meses, o sea, es muy poquito, estoy ahí entrando al mar y nadando, empezando a nadar y a surfear las olas, pero un rol muy interesante, muy desafiante, y bueno, siendo la primera fonoaudióloga en Rosario que ocupa un cargo como este, también para la disciplina, para las colegas, para la universidad, para las estudiantes, poder visualizarse en un lugar de gestión también es posible a partir de que convocan a una fonoaudióloga para ocupar ese lugar. Que les vuelvo a decir, si me preguntaban en enero, tampoco era algo que uno podía ver posible, porque son lugares que ocupan otras disciplinas. Así que también celebrando que algo de esto esté sucediendo, porque bueno, también es parte del trabajo y del camino recorrido que venimos haciendo todas las colegas acá, por lo menos de Rosario y alrededores. Así que bueno, un poco ese es mi recorrido hasta hoy en la profesión. Bueno, gracias. Bueno, ya ahí fueron adelantando algunas de las cosas, palabra de gestión, qué implica, qué significa y cómo se transita también esos espacios. Nuestra propuesta es que ahora en este segundo bloque podamos meternos como a definir y caracterizar esas experiencias de gestión desde lo más significativo que hayan transitado, y ahí un poco poder definir cuestiones
desde los problemas que se enfrentan, desde cómo se toman las decisiones y qué correlación de fuerzas y ejercicio de poder se implementa y se transita en esos espacios, cómo se organizan los tiempos, bueno, un poco cómo se transita esa función también en esos espacios y bueno, abrir a que ustedes puedan traer lo que, dale, vamos a rotar, muy bien. Así que invitamos ahí a Marcela que nos cuente su experiencia desde este espacio de gestión. Bueno, el espacio de gestión, bueno, en este momento que estoy transitando es ser la presidente de la Asociación de Fonobiólogos. La Asociación de Fonobiólogos de la provincia de Buenos Aires tiene la función de capacitar, o sea, de brindar capacitación a toda la comunidad fonoaudiológica y además de lo que hace la asociación es también pelear por los honorarios y mejorar esos honorarios de las obras sociales, porque bueno, la función es esa, ¿no? Es trabajar con las obras sociales. Se puede hacer como un comparativo con la gremiación médica platense, sería eso, ¿no? El trabajo con las obras sociales. Lo que hace también nosotros en la asociación es brindar además beneficios para las fonodiólogas que son socias nuestras, y bueno, la asociación está brindando muchos beneficios, como por ejemplo el seguro de mala praxis gratis, medias becas, bueno, hay infinidad de beneficios que se le brinda, como para también compensar el trabajo de la obra social, que obviamente no son los mejores honorarios. Siempre se deben luchar sobre esos honorarios y pelear con las obras sociales. El desafío mayor es ese, ¿no? En la gestión. Que cada fonodióloga que es socia de nuestra asociación cobre todos los meses su trabajo realizado a través de las obras sociales. Y después, bueno, también lo que es el otro desafío es importante también jerarquizar esta profesión y llevarla a diferentes ámbitos de incumbencia. El tema acá es que, bueno, es bastante difícil, por lo menos acá, ¿no? En la ciudad de La Plata es difícil porque no hemos logrado, lamentablemente, llevar, así como contaba acá Micaela, que ahora son un montón de fonodiólogas en los centros de salud, acá fue difícil eso. En ese momento cuando yo entré también por un concurso, pero fui la única que se anotó, porque era ad honorem. Pero bueno, después de 3 años de estar ad honorem en un centro de salud en la ciudad de Berisso, logré con la ayuda, ¿no? Siempre con la gestión, atrás del colegio, la ayuda de todo lo que es la parte de gestión de la fonoaudiología, de las instituciones, logré formar parte en planta, ¿no? De estar pero después nunca más se logró y se trabajó muchísimo, porque yo en esos momentos estaba en el colegio gestionando en esa comisión y no se logró que la fonoaudiología esté en los centros de salud, ni de Berisso, ni de La Plata, ni de Ensenada, porque bueno, son un montón y no hay. Así que bueno, los desafíos son esos, me parece. Tratar de hacer crecer más al profesional fonoaudiólogo que esté incursionando diferentes lugares, tanto públicos como privados. No sé si ahí Micaela o Vladimir. Voy yo ahora. Bueno, un poco quiero conectar una cosita con lo que traía mi compañera ahí en la presencialidad. Creo que tiene mucho que ver con, digamos, esto de por qué hay o no fonoaudiólogas en centros de salud o por qué se amplían o no los equipos interdisciplinarios en los centros de salud. Y bueno, creo que la respuesta la vamos a ir desandando en el camino de este encuentro, pero tiene que ver con decisiones políticas, tiene que ver con apuestas,
con formas de entender la salud y con esta política, ¿no?, de descentralización, por lo menos que tiene Rosario desde hace 30 años, que se apostó fuertemente a dar ese giro copernicano, como dice Mario Rovere, y poner el centro en la población, poner el centro en el centro de salud, que está donde está la gente de alguna manera, y que el territorio sea el que comande las estrategias de atención, las estrategias del proceso, salud, enfermedad, atención, cuidado, y que no sea al revés, ¿no? Que no sea el hospital el que sea el sol de este sistema, sino que el sol esté puesto en otro lado, que es donde está la población, donde están las necesidades. Y creo que desde allí, por lo menos en Rosario, con limitaciones, con obstáculos como seguimos teniendo de alguna manera, se fue, digamos, proyectando la inserción y la participación de profesionales de varias disciplinas en los centros de salud, que de alguna manera intentamos agendar los problemas y pensar, digamos, los problemas y la necesidad de la gente para arriba, para la red, para los otros sectores, para lo institucional, y un poco creo que nace desde donde se entiende, ¿no?, la salud, y desde donde se entienden los servicios de salud de alguna manera, que me toca a mí hablar de gestión de servicios de salud, que seguramente hay otras experiencias de gestión por supuesto en otro ámbito, como lo están compartiendo. Yo un poco cortito pensé en algunos ejemplos o algunas situaciones que han aparecido como trazadoras de cómo se fueron construyendo y analizando algunos problemas, planificando, y a partir de ahí intentándole buscar una resolución, una vuelta, que siempre está en constante movimiento, revisión, reanálisis constantemente, porque va cambiando las necesidades, van cambiando las propuestas y demás. Pero bueno, como en una primera instancia, hablar un poquito del lugar, ¿no?, de la fonoaudiología, desde la profesión, ¿no?, desde la unión que tuvimos con las colegas que fueron ingresando a centros de salud, en encuentros mensuales que pudimos sistematizarlos. Digo, yo cuando pienso en la gestión, pienso en planificación y pienso en sistematicidad. No hay manera de sostener un proyecto, de darle continuidad y forma si no se planifica y si no se sostiene en el tiempo, con actores que empujen y que estén dándole valor a eso. Y en parte, todo el equipo o todas las colegas que estamos participando actualmente de Centro de Salud, nos estamos encontrando, nos hemos encontrado, y en esos encuentros empezamos a caracterizar cuáles son los problemas que estamos teniendo en el trabajo cotidiano desde un centro de salud, cuál es el rol de la fonoaudiología en un centro de salud, que de alguna manera está en constante transformación y en constante, lo estamos interrogando todo el tiempo, ¿no?, esa pregunta, que yo siempre digo, creo que es una pregunta que está ya en el horizonte, ¿no?, como dice Galeano, ¿cuál es el rol de la fonoaudiología en un centro de salud? Como que caminamos hacia eso, y en el camino vamos haciendo cosas, pero creo que la respuesta cerrada nunca va a estar, y espero que nunca esté, porque es un rol que se va transformando, se va actualizando, todo el tiempo se va reinventando, pero en ese camino y en ese transcurrir nos permite caracterizar y hacer cosas. Traigo un ejemplo cortito, nos pasaba en relación a estudios auditivos, a potenciales evocados, audiometrías, que sí se hacen, por supuesto, en uno de los hospitales acá en Rosario, que teníamos más de 3 o 4 circuitos o vías de acceso a ese turno diferentes, cada centro de salud, cada espacio
llegaba a ese turno de una manera distinta, algunos con mejor acceso, otros con menor acceso, y de alguna manera empezamos a poner esta pregunta de decir, bueno, acá no hay una accesibilidad garantizada, no hay una equidad garantizada, ¿por qué tantas vías tan engorrosas también para la gente, para la población? Y bueno, en un trabajo compartido hacia el segundo y hacia el tercer nivel, que son los hospitales que hacen los estudios, nos encontramos, lo pensamos, en conjunto también con compañeros de la gestión que están de alguna manera para pensar y para coordinar esta articulación en red entre los niveles, se logra un nuevo modo de acceder a estos turnos, un nuevo modo mucho más amable y mucho más organizativo para los centros de salud y para la población, que bueno, está en prueba, lo estamos haciendo, pero un poco lo traigo como ejemplo de la importancia de que la agenda de los problemas las pueda marcar siempre el territorio y los centros de salud, porque el hospital de alguna manera no se terminaba enterando de esto. Los turnos estaban, la gente llegaba, más, menos, faltaban, pero se hace como un gran diagnóstico de problema de que no se estaban pudiendo detectar hipoacusias, por ejemplo, en el primer año de vida, donde el porcentaje en comparación a otros lugares era bajísimo. Entonces, le empezamos a poner esa pregunta de por qué estaba pasando, por qué si no estaban llegando a hacerse los controles, el seguimiento, los estudios, bueno, bla, 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 lo que ustedes también ya saben y han estudiado. Pero en parte creo que no es solo, creo que el desafío también es salir de la queja y de decir, hay 5 circuitos diferentes, ¿no? Y yo no puedo, y llamo y no me atienden, y esto y lo otro, sino poder caracterizarlo, poder ponerlo sobre la mesa y traer a pensar a quienes haya que traer, ¿no? A pensar para que algo superador pueda darse y construirse, digamos, como que es un gran desafío también eso en la gestión de bueno, corrernos, que la queja es importante porque ahí aparece el problema, pero cómo salir de ahí para trascenderlo y lograr otras cosas. Y bueno, y un poco en relación a actualmente la función mía como coordinadora de un centro de salud, yo les cuento, para los que no conocen, digamos, esto que les decía, Rosario ha implementado hace más de 30 años una política de descentralización de la atención en salud, donde tenemos más de 50 centros de salud por toda la ciudad, y son espacios de salud que están conformados por equipo interdisciplinario, donde hay compañeros de médicos generalistas, clínicos, pediatras, enfermería, odontología, trabajo social, psicología, psiquiatría, también en esta función ahí, algunos días a un centro, otro día a otro centro, fonobiología, kinesiología, enfermería, y los compañeros ahí de administración, que es son equipos bastante grandes, y con una gran variedad y diversidad de disciplinas que copiensan juntos la atención, las necesidades de la población y los problemas, ¿no?, complejos que atendemos todos los días. Así que hoy estoy siendo coordinadora de un centro de salud que tiene estas características. Como ejemplos así como un poco para compartir, que a veces uno piensa que gestionar tiene que ver quizá con cosas muy grandes, con impactos, ¿no? Que uno piensa algo, no sé, proyectos muy grandes, muy amplios, que sí están, pero un poco les quiero traer esto de cuando yo llego una mañana y veo desde temprano y veo que había una cola enorme afuera en la vereda. Entonces pregunto y digo,
Y sí, dice, los lunes cada 15 días, cuando abre la agenda de especialidades para el hospital, la gente viene de las 4 de la mañana a sacar turno. Yo, bueno. Digo, no voy a entrar así de una. Entonces, bueno, digo, lo dejé en este análisis, ¿no? Que yo digo que es necesario hacer, analizar lo contextual, lo que sucede, digamos, es parte de esta planificación, hacer un estudio de por qué sucede eso. De alguna manera estaba totalmente naturalizado, la población no se quejaba, el equipo mucho tampoco. Pero bueno, yo llevo la pregunta de decir, ¿y el acceso? ¿No? ¿Cómo podemos garantizar el acceso? No puede ser que acceda a un turno la persona que llega a la cola, no puede ser que acceda a un turno la persona que se levanta a las 4 de la mañana y se lleva la reposera y se instala en la puerta del centro de salud, y el que trabaja y la que no puede venir y bla, bla, millones de ejemplos les puedo nombrar, que no podían acceder con el agravante, que ahí es donde más, digamos, indignación me generaba, que había especialidades médicas que daban, por ejemplo, 2 turnos y había 10 esperando desde las 4 de la mañana para ese turno. Entonces, bueno, un poco parte de la gestión tiene que ver con eso, desde dónde entendemos la salud, desde dónde entendemos la accesibilidad, desde dónde entendemos la universalidad y el derecho a la salud, y qué estaba en nuestra cancha, de alguna manera, y que lo podíamos modificar, y que era algo quizás simple de pensar para que algo de ese acceso pueda modificarse y poder garantizar que todos tengan su turno en una especialidad si así se había considerado. Entonces fue todo un trabajo con el equipo, fue todo un trabajo con administración, porque eran prácticas que estaban instaladas, que se repetían sin preguntarle nada alrededor de eso. Ya está, es más fácil, damos todos los turnos en una mañana, bueno. Entonces, bueno, también en esto de la planificación, que seguramente la ven, que propone Carlos Matus, que propone Mario Testa, que propone Mario Rovere, que tiene que ver con, bueno, esta prueba, pensemos, caractericemos el problema y pensemos una posibilidad ahí para arrancar, ¿no? Para poner a prueba a ver qué es lo que sucede. Entonces, bueno, lo que surgió fue que estas especialidades... Sí, ya se me estoy yendo un montón. Sí, se te fue, pero no importa, muy interesante lo que venís diciendo, digo, forma parte también de la otra parte, pero la verdad que traes un montón de cosas, pero bueno, se nos está pasando un poco el tiempo. No, ahí está. Pero bueno, pudimos concluirlo, sí, gracias. Sí. Estamos en ese proceso, ahí lo cerramos. Gracias. Bueno, les cuento un poco... les cuento un poco de lo que hago en el hogar. Les cuento que el Hogar El Alba es un hogar de niños, niñas y adolescentes que está en la localidad de Longchamps, partido Almirante Brown. El 29 de mayo de este año acaba de cumplir 100 años. Así que imagínense que es un hogar que tiene un montón de recorrido y de historia. Y el hogar es un lugar donde hay niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de vulneración de derechos. Rápido les cuento cómo llega un nene al hogar. Bueno, llega porque en su familia o en su lugar donde vive este niño o niña, hubo una situación que fue totalmente difícil de manejar, ¿sí? Pero a un punto tal que fue necesario sacarlo de ahí. Yo quiero que quede claro hoy que para que un niño o niña sea sacado de su casa es porque las cosas se fueron a un lugar inmanejable. Porque siempre la institucionalización es el ultimísimo recurso. Nunca lo tomamos como una primera alternativa, sino como un último recurso. Entonces, ¿qué cosas hacen que un niño o niña venga al hogar? Situaciones de abuso, de maltrato, de negligencia, de violencia, falta de referentes adultos responsables, padres privados de la libertad, padres o madres en situación de consumo problemático que no pueden hacerse cargo de una crianza responsable,
buscan entre sus entornos, su ámbito familiar cercano o en el entorno cercano de sus afectos, a ver si primero hay alguien que pueda hacerse cargo, y en caso de que eso no suceda, cuando no queda otra, los niños y niñas vienen al hogar. El hogar se caracteriza porque conservamos juntos los grupitos de hermanos. No se separan niños y niñas, es de ambos géneros, digamos. Ustedes imagínense esta situación. Sos víctima de una situación tremenda y de repente te sacan de ahí. Y vas a un lugar donde alguien te cuida, donde tenés una cama que no es tu cama, donde es un barrio que no es tu barrio, donde tenés una escuela que ya no es más tu escuela, es otra. Y de repente encima también te quedás sin tus hermanos. Es tremendo. Entonces, los chicos y chicas llegan al hogar y en el hogar lo que se trata es de restituir los derechos que los niños y niñas han perdido. Tratemos que el periodo de internación sea bien cortito, lo más cortito posible, porque estar en un hogar nunca es lindo. Nadie gana un casting ni nadie elige ir a un hogar. Si vas ahí es porque no te quedó opción. Entonces tratamos de que este periodo sea breve. ¿Y en qué trabajamos arduamente? En que se puedan ir. Hay dos caminos para irse. El primero es la restitución familiar. Siempre que se puede, se intenta volver a la familia. ¿Sí? Se acompaña a la familia intentando que se resuelva la situación que originó la internación y el niño o niña vuelve a ese lugar. Cuando eso no se puede, la justicia decide que el niño se encuentre en situación de adoptabilidad. Y ahí van a una familia alternativa, una familia adoptiva. Tema para charlar complicado en algún momento, bastante arduo, y un tema que milito, la adopción de niños y niñas grandes, problemática que nos está atravesando totalmente en los hogares de niños. Pero bueno, no es el tema de hoy. El tema de hoy es qué hago yo como fonoaudióloga ahí. Un poco para contarles, yo soy la directora del hogar y tengo un rol de coordinación, de planificación, y quiero nombrar algunas cuestiones claves en lo que tiene que ver con la gestión. Yo había escrito algo en relación a ver la gestión como un modo de intervenir políticamente en la vida institucional, ¿no? La gestión tiene que ver con esta trama, con este armado de vínculos y yo me enfoco mucho en esto de sostener la palabra en los lugares donde la palabra no está. Quiero volver siempre a la palabra porque desde mi rol de fonoaudióloga entiendo que la palabra tiene que tener un rol clave en la gestión y que hay que habilitar la palabra. Y muchas veces es eso lo que hago. Es interesante que sepan que trabajo con un equipo, que soy parte de un equipo, y que en ese equipo estoy con profesiones que nunca me hubiera imaginado. Si cuando yo me recibí me hubieran dicho que iba a estar sentada en una mesa con jueces, con gentes del organismo provincial de niñez, con servicios locales, con servicios zonales, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, psicopedagogos, psicólogos, desde cocineros, porque los niños viven en el hogar las 24 horas y yo me tengo que ocupar de garantizar de que no les falte nada. Entonces, articulo con todas esas personas y yo siempre digo una frase, que capaz yo no apago el incendio, pero llamo a los bomberos, ¿sí? Yo soy la persona que me ocupo de coordinar las acciones. Y la verdad que es muy interesante el trabajo porque no solo que trabajo con los niños, sino que trabajo con los adultos. Y eso es todo un tema también, porque a mí me parece que en la gestión siempre tenemos que tener en cuenta que también hay un grupo de pares con el que coordinamos, con el que trabajamos, y cuando hay un buen equipo, cuando el equipo fluye, cuando en el equipo se puede hablar, dialogar, disentir, acordar, todo funciona mejor. Contarles un poco también que fue un desafío muy grande para mí, porque tuve que aprender un montón, porque ustedes están en un ámbito donde se habla de derechos, donde se habla de niñes como sujetos de derechos, donde ustedes saben que hablamos de políticas públicas, de gestión, pero en mi formación yo no tuve eso. Y para mí, cuando arranqué hace 20 años en el hogar, sentía que me estaban hablando en otro idioma. Cuando me hablaban de medidas de abrigo, me hablaban de medidas de protección especial y me hablaban de cuestiones que yo no tenía ni idea, me sentía que me estaban hablando en otro idioma. Me formé, me capacité, de hecho ahora estoy haciendo la especialización en intervención social en niños, niñas y adolescentes, que estoy a punto de terminarla si Dios quiere, pero
yo creo que esto es un punto importante, que para la gestión uno se tiene que preparar, ¿no? Para la gestión uno tiene que entender que no es salgo a la cancha como venga. La gestión requiere preparación, requiere disciplina, requiere estudio, requiere conocer, porque uno no puede hacer si no conoce. Una de las partes importantes de mi trabajo tiene que ver con diseñar objetivos y prioridades, ¿sí? Ustedes imagínense que un nene o nena cuando llega al hogar no sabes por dónde arrancar. ¿Por dónde arrancás? ¿Le hacemos el documento porque no tiene? No. ¿Lo llevamos al médico porque nunca fue? No. Que empiece la escuela porque hasta ahora nunca había ido al colegio. Que no, vamos a averiguar qué día nació porque no sabe ni cuántos años tiene. Todo eso en un combo y de repente aparece alguien que te dice, buscale un turno con el fonoaudiólogo porque dice mal la R. O intercambiamos en la escuela, donde me ha pasado muchas veces ir a la escuela, que una maestra me diga, la verdad que no sé qué le pasa, que no aprende. Y yo le dije, si vos querés yo te cuento lo que le pasa por lo que no aprende, ¿no? Entonces es fundamental poder ponernos a pensar prioridades y decir, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Organizarse. Tener clara la planificación, el orden y el planteo de objetivos claros y coherentes, sabiendo qué es lo que quiero lograr y qué es lo que queremos lograr como equipo. Entender las colectividades también, ¿no? Porque nadie se salva solo y porque yo sola como director del hogar no voy a ir a ningún lado. Pero si yo tengo un equipo que me acompaña, un equipo que entiende el sentido, que entiende la lógica de la institución, que sabe que lo que queremos es que los niños y niñas estén bien, que esa es la prioridad número 1, y que todo lo demás después se acomoda, todos vamos a ir para el mismo lado. Contarles un poco también que el hogar no es tanto una institución de albergar niños y niñas, sino que tiene que ver con la reconstrucción de la subjetividad y con una reconstrucción comunitaria, ¿no? Me anoté algunas cuestiones que, por ejemplo, algunas de las cosas que más me desafían tienen que ver con conciliar tiempos, conciliar lógicas y conciliar lenguajes. A veces me encuentro en la encrucijada de ver los tiempos de los niños en relación a los tiempos de los adultos, ¿sí? Cuando de repente aparece el concepto de feria judicial y son 3 meses que un niño tiene que esperar que termine la feria judicial para que alguien piense en qué va a pasar con su vida, ¿no? O cruzarme todos los días con alguien que me diga, ¿y ya sabes algo? Ay, ¿sabes si se anotó alguien? ¿Sabes si hay alguien ¿sabes si hay una familia para mí? Y tener que conciliar entre estas cuestiones, ¿no? De los tiempos de los niños y los tiempos de los adultos. Quiero traer también esta cuestión de la comunicación y de habilitar la palabra. Nosotros trabajamos con niñas que vienen de historias de silencio, que vienen de historias donde las cosas se resolvían con un golpe, con un insulto, con una ausencia de familias que desaparecían por días enteros, meses, semanas, sin saber nada de ellos. Entonces, reconstruir la palabra en estos niños tiene un sentido, ¿sí? Si nosotros logramos que esas niñas puedan decir, no me importa si dice la R o no la dice, obvio que si la dice mejor, pero que pueda decir, que alguien se te plante y te diga, ¿sabes qué? Yo no quiero ser adoptado. Bueno, está bien. Que uno pueda entender que la manera de construir familia es diferente. O que algún otro niño te diga, no aguanto más, yo extraño a mi mamá, o extraño a mi hermano, o me acordé de algo que me hicieron que no me gustó. Restituir la palabra tiene un rol clave en este trabajo. Por eso tiene sentido la fonoaudiología, porque nuestro objeto de trabajo es la comunicación. Y si nosotros podemos habilitar ese espacio para la palabra, yo creo que la gestión está cubierta. Para ir cerrando, hablo de el objetivo tiene que ver con restituir la palabra como derecho, ¿sí? Algunas tensiones que se generan, esto que les decía, los tiempos, también la tensión del poder. Es duro pararte como fonoaudióloga en una mesa a poder decir, vengo acá porque entiendo que a este niño no se le están respetando sus derechos,
que necesito un turno para hacerle una resonancia y no puedo esperar 3 meses, la necesito ahora. O, como me ha pasado, para contarles alguna experiencia, tuve un nene que tuvo un tema de riñón severísimo, estuvo al borde de la muerte, y en el hospital, el médico, 40 días en terapia intensiva, me dijo, mira, escuchen esto porque no van a poder creer, la solución es un trasplante de riñón. Pero ¿quién va a gastar un riñón en un chico de un hogar? Tal, textual, ¿eh? Y yo, como fonoaudióloga, parada ahí, conteniendo un poco la bronca y tratando de articular y explicarle, a ver, ¿qué es de segunda porque es del hogar? ¿No? Entendiendo que todo el trasplante necesita de un cuidado que él creía que el hogar no le podía dar, que el hogar se lo dio y que se trasplantó y que todo salió perfectamente, ¿no? Pero ustedes entiendan que desde el lugar de poder es difícil, sobre todo cuando hablamos de estas mesas tan dispares de roles, pararte desde tu lugar a poder defender determinada postura. El tema de los recursos es difícil. Administrar miseria es complicado. Administrar miseria es complicado. Y cuando vos tenés que dar de comer a 40, cuando tenés que fijarte que tengas zapatillas 40, cuando querés que tus 40 conozcan el mar y cuando querés que los 40 tengan su mejor versión dentro de lo que podés, se complica. Administrar los recursos es uno de los puntos más complejos que no lo quería dejar de mencionar. Y también, por último, también decir esto de representar también a los trabajadores y trabajadoras, porque en el hogar no soy yo sola, somos un montón. Y también los trabajadores y trabajadoras tienen sus derechos y tienen sus necesidades, y para que los niños estén bien, los adultos tienen que estar bien, ¿no? Terminar con esto, el poder no es solo vertical, sino es algo que se construye en la confianza, la escucha y en la capacidad de tejer redes. Pensar a la gestión como una práctica comunicativa donde escuchar, traducir y mediar son actos fonoaudiológicamente políticos. Gestionar no es administrar lo dado, sino crear condiciones para que otras voces puedan aparecer. Y eso es lo que hago todos los días, lo intento por lo menos. Ese es mi lugar de gestión en el hogar. Bueno, ¿Yo ahora? Sí. Bueno, yo hablo de mi inserción en gestión, se da desde la academia, desde la universidad, porque estoy en 3 ejes de trabajo que, bueno, tienen espacios de gestión como ejes de formación distintos, ¿no? Desde la graduación a la posgraduación. El primer eje, creo que tal vez lo más importante en mi experiencia y mi vivencia es el eje de la residencia, ¿no? Tenemos acá en UFBA, en la universidad, un curso de residencia multiprofesional de salud colectiva con énfasis en planificación y gestión de salud. Yo soy profesor en este curso, que es un curso que es en otro instituto, es en el Instituto de Salud Colectiva de acá, de UFBA, y tienen, bueno, diferentes profesores. Es donde yo hizo mi doctorado y por esto estoy trabajando con ellos en este curso, ¿no? Y es un curso muy importante porque no hay muchas residencias con énfasis en planificación y gestión, ¿no? La mayoría son, bueno, las residencias médicas o las clínicas, pero tenemos también muchas en atención primaria o en salud de la familia, pero siempre, casi siempre en atención, y hay hay muchos pocos cursos con foco en la gestión, ¿no? En planificación y gestión. Y este es importante porque está justo formando profesionales que van a trabajar en gestión, pero desde la perspectiva de la salud colectiva.
Acá tenemos un problema importante en SUS, porque muchos los trabajadores que están actuando en cargos de gestión no tienen formación para estos, ¿no? Son trabajadores que están en cursos y bueno, no comprende bien, tiene una buena intención o sabe un poco más de SUS y así, bueno, ok, ya venga a trabajar en gestión y hay muchas iniciativas para cualificar estos trabajadores, pero ahora también pensamos que se puede hacer esta cualificación desde este programa de residencia, ¿no? Hay becas, este programa especial no es solo para fonoaudiólogos, son para todos, casi todos los profesionales de salud. Y hay becas de 2 años, son un curso de 2 años con becas y los trabajadores, los estudiantes trabajadores están actuando en los distintos espacios de gestión del sistema de salud. En el primer año trabajan en lo que llamamos de los distritos sanitarios, ¿no? Entonces tienen una inserción desde de actuación en la gestión de los distritos sanitarios cerca de los centros de salud, pero trabajando siempre con planificación, pero también con vigilancia y bueno, pero en el espacio del distrito sanitario. Y en el segundo año van a gestión central desde el municipio o en el estado, ¿no? Se puede trabajar desde la Secretaría Municipal de Salud o la Secretaría del Estado de Salud, como se pueda, bueno, Secretaría de Salud de la ciudad de Salvador, que es donde yo vivo, o del estado de Bahía, que es donde está la ciudad de Salvador. Y ahí, bueno, puede integrarse en todos los espacios posibles, atención primaria, atención secundaria, en todo, vigilancia sanitaria, vigilancia epidemiológica, educación, formación, muchos espacios se puede trabajar, siempre trabajando en esta perspectiva. Esta es una experiencia importante porque hay este curso tiene un eje teórico muy fuerte que es trabajar desde la perspectiva de la planificación estratégica situacional, ¿no? Como Micaela dijo, con Mario Testa, con Carlos Matos, trabajamos con estos autores y bueno, también otros que piensan gestión acá en Brasil, Carmen Teixeira, Jair Nilson Paim, otros importantes teóricos del campo de política, planificación y gestión de la salud colectiva. Y es muy importante porque es donde ellos van a ver sobre todo los retos y las posibilidades de hacer gestión en un sistema complejo como es el sistema de Brasil, que bueno, tiene muchos servicios, pero tiene poca plata, no tiene mucho financiamiento, hay una población muy pobre, sobre todo acá donde yo vivo, que Salvador es una ciudad que la población, el conjunto de la población es muy pobre, depende mucho del sistema único de salud, de la salud pública, y infelizmente tiene poco financiamiento. Las perspectivas políticas también no son de comprender, sobre todo la gestión del municipio, de la ciudad, hace muchos años no trabaja con la gestión, la perspectiva de salud como derecho, es siempre con grupos que tienen otros objetivos, ¿no? De salud como lucro, de doença como lucro, y esto es siempre un problema. Tiene siempre una perspectiva muy privada para dentro del sistema de salud. Entonces, creo que este es un problema que yo puedo ver, porque mismo que estamos haciendo una formación técnica importante, cualificada, siempre esto se esbarra en la perspectiva política, ¿no? Y creo que esto es importante en la formación de los profesionales, sobre todo de los fonoaudiólogos, que van a actuar o en la atención o en la gestión, tener una orientación ético-política de defender
salud como derecho de todos, como deber del Estado, y la mejor salud posible para todos. No queremos poca salud, un poquito para los pobres, queremos todo para todos. Y esto es una posición ético-política muy importante. Otro espacio que tengo desde ahí, desde esa experiencia, pensando en la necesidad de crear espacios de gestión que no tenemos muy fuerte en nuestro curso. Tenemos una clase teórica que es política, planificación y gestión, pero no se habla mucho de gestión, un poquito así. Entonces, tenemos una disciplina, un curso práctico, teórico práctico, que ahora estamos trabajando en espacios de gestión. Acá, específicamente, estamos trabajando en, bueno, espacios de gestión, sea de políticas y servicios de salud mental o de salud para, acá llamamos personas con deficiencia, personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, hay políticas específicas y servicios específicos, una red de servicios específicos para estos, y acá estamos trabajando, inseriendo estudiantes en estos espacios, sobre todo de gestión, para que, bueno, los estudiantes puedan comprender, pero también hacer, es una disciplina que ellos trabajan y producen algo y contribuyen para la gestión. Entonces también están haciendo, tiene acciones que producen cosas que van a ser usadas en los servicios de salud o para construir informaciones para los gestores, y así vamos trabajando un poquito en este espacio. Y el último es el proyecto de extensión que yo coordeno acá, que nació, se llama PRONASFI. Es un proyecto que en principio trabajaba con la perspectiva de hacer investigaciones y es también un proyecto de extensión para apoyar los trabajos de equipos multiprofesionales que actúan en atención primaria a la salud, que es el más importante espacio de inserción del fonoaudiólogo en atención primaria en Brasil, ¿no? Las equipos se llamaban NASFI, ahora se llaman EMUCHI. Son equipos multiprofesionales en atención primaria. Pero hace 2 años, estamos ahora trabajando más fuerte en la gestión. Entonces, en nuestro municipio, en Salvador, tengo 2 estudiantes que tienen beca y que están actuando directamente apoyando estos trabajadores, sobre todo que trabajan con la gerencia, la coordinación de estas equipos, pensando y trabajando con la información, un poco de vigilancia, haciendo capacitaciones, bueno, entendiendo lo que están produciendo algunas informaciones para los equipos, y en el próximo año vamos a trabajar también con algo similar, pero en el estado, toda Bahía, que tiene casi más de, creo, 300 equipos en multi. Vamos a comenzar a trabajar también con un apoyo a estos trabajadores de gestión que están a frente de estos equipos en todo el estado de Bahía. Pienso yo, desde estas vivencias, de estas inserciones, pienso que es muy importante una formación que tiene una posición muy fuerte. Bueno, acá siempre hablamos de defensa del SUS, un posicionamiento político muy fuerte, sobre todo porque tenemos una onda muy, muy grande, una perspectiva de gestión, de un modelo gerencialista que viene del privado, que piensa, bueno, vamos a producir más con menos, el trabajador tiene que trabajar más, va a ganar menos, tiene que atender cuanto más mejor, siempre pensando lucro y sobre haciendo la tercerización de espacios de gestión. Tenemos varias
experiencias acá en Brasil, de empresas que están haciendo la gestión del SUS, o de servicios, o de red de servicios, o casi de toda, o atención primaria, o de hospitales, ¿no? Son organizaciones que, bueno, en principio no tienen fines de lucro, pero no es lo que estamos viendo y siempre tiene una perspectiva de no afirmar la salud de una perspectiva abrangente, ¿no? Y esto es un problema muy grande. Entonces, es una cuestión que los trabajadores luchan siempre, haciendo, bueno, todo lo que pueden, porque esto es un proyecto que es malo para los trabajadores, pero también es malo para las personas, los usuarios del SUS, todas las personas, porque no tiene calidad, la perspectiva es completamente otra. Y pienso que este es un reto para quien trabaja en gestión acá. Tenemos que pensar también esta perspectiva de formación, por eso estamos haciendo formación desde la graduación, pero también pienso que hay una posibilidad, y yo vi esto acontecer en Brasilia. Antes de tornarme profesor en Bahía, yo trabajé 5 años como servidor público en Brasilia, en salud mental y después en atención primaria. Pero yo cuando trabajaba ya casi no tenía fonoaudiólogos, teníamos como 11, 12 fonoaudiólogos. Y después que empezamos a hacer una organización de los fonoaudiólogos junto con la Asociación de Fonoaudiólogos, y tenemos una persona así, bueno, sí, yo puedo empezar a trabajar y tener una posición en gestión del sistema. Así que logramos conquistar una coordinación, al principio una coordinación de fonoaudiología en sistema de salud de Distrito Federal en Brasilia, y desde ahí siempre en todos los concursos más y más fonoaudiólogos tenemos allá, ¿no? Creo que ahora en Brasilia tenemos más de 100 fonoaudiólogos. Yo creo que esta inserción también es importante para aumentar todo esto. Bien, gracias, Vladimir. Justo te hacemos señas. Bueno, ahí te hacíamos señas justo porque nos interesa abrir un espacio de intercambio y hacer alguna reflexión, y se nos termina el horario de la cursada, así que para que no se empiecen a levantar las estudiantes que están acá, que está el aula llena, nos parecía que estaba bueno ir redondeando. Gracias. Bueno, lo primero que pienso es que qué bueno que cuando hacemos instancias así, donde hay compañeros y compañeras invitadas que no vienen formando parte de nuestra cursada durante el año, los 2 compañeros que están virtual y las 2 compañeras que están acá, qué bueno cuando mencionan cosas que nos resuenan, ¿no? Que estuvimos trabajando mucho, nosotras y nosotros, en nuestras cursadas. Veía ahí las caras adelante de bueno, algunas cuestiones que ellas mencionaban, que nosotras las trabajamos durante el cuatrimestre, y que además hicimos el ensayo de ponerlas en acción y de tratar de armar un ensayo de intervención y de planificación con el trabajo integrador que entregan las compañeras la semana que viene. Así que nada, había algunas cuestiones que ellas mencionaban que me parece que gracias por el tiempo, por la preparación, y que celebramos también que tal vez ensayado o no, pero que hayan podido dialogar con la materia es muy importante para nosotras y para las estudiantes. Yo me anotaba algunas cuestiones que ellos iban mencionando, que me parece que son transversales en nuestro programa, en nuestra materia, que tienen que ver obviamente con el lugar de la gestión, de la planificación. Hablaban de planificación estratégica situacional en esos términos, que son los términos en los que nosotros trabajamos, en la agenda de problemas, el intercambio de problemas, la agenda armada desde el territorio y en diálogo con otros actores y con otras actrices del territorio, las mesas de articulación intrasectoriales, intersectoriales, cuestiones que nosotras venimos profundizando, los objetivos y las prioridades, mencionaba Karina, que también fue parte del ejercicio que nosotras fuimos haciendo en relación a elegir posicionarse en algún equipo profesional, identificar un problema y a partir de ahí empezar a hacer una agenda de prioridades, a ver por dónde íbamos a encarar primero.
Bueno, hablaste de la administración de recursos, nosotras trabajamos sobre recursos críticos, muchos de los que vos mencionaste son recursos y conceptos que nosotras también trabajamos, y nada, me parece que eso es fundamental. Y después pensaba sobre todo en relación a lo último que decía el compañero, que hacía como un énfasis muy especial, y hoy las chicas también, las compañeras, las chicas también, en la importancia de la formación en gestión, ¿no? Que me parece que eso, nada, es importante también para dar cuenta un poco de la razón de ser de nuestra materia en el plan de estudios, de la razón de ser de nuestra materia en el perfil profesional que queremos formar en esta facultad, que lo hablamos desde el primer día que nos presentamos como cátedra, como materia, y que me parece que con este conversatorio y con la reflexión de, bueno, no se puede llegar a un lugar a gestionar improvisando y sin formación, me parece que da un poco también el broche de oro a la razón de ser de una materia que se llama Gestión y Políticas Públicas y que pretende que ustedes puedan empezar a mirar otros ámbitos de inserción laboral y a ensanchar un poco los horizontes de intervención, que era algo que también todas y todos mencionaban en relación a no me imaginaba trabajando acá, no me imaginaba trabajando con estos profesionales, y es un poco el ejercicio que nosotras, nada, pretendemos también, ¿no? A ensanchar los límites de lo posible y de nuestra inserción, de su inserción laboral en un futuro como fonoaudiólogas y fonoaudiólogos. Y en relación al último punto, nosotras, nada, nos proponíamos dialogar en relación a la importancia de la fonoaudiología habitando lugares de gestión, a cuáles son los anhelos o las expectativas que ustedes como parte del colectivo profesional tienen de acá al futuro. Digo, nosotras estamos con un montón de compañeras que están en cuarto año, que están prontas a recibirse, que tienen una formación distinta tal vez a la que venía por lo menos acá en nuestro país, Vladimir, y en la provincia de Buenos Aires, que nada, que es un desafío, pero me parece que lo fueron mencionando, ¿no? En relación a los lugares de toma de decisiones que ocupan, a las tensiones con otros actores, a la importancia de la formación para llegar a esos espacios. Así que tampoco queríamos rebundar mucho, repetir mucho, porque lo fueron diciendo los compañeros y las compañeras, pero sí abrir en este momento a un espacio tal vez de reflexión o de preguntas, más anclado en esto de la gestión en la fonoaudiología, de los espacios que los compañeros y las compañeras ocupan de conducción y de gestión y de toma de decisiones. Y bueno, me parece que hoy también lo mencionaban, creo que fue Micaela, no recuerdo, pero bueno, también cuando una va ocupando esos lugares por primera vez, como la experiencia que contaba Micaela, va abriendo espacio a que después vengan otras y tengan, no sé si el camino más allanado, pero sí una experiencia en la cual pararse y un espejo en el cual mirarse. Y nada, con esa primera experiencia que todas dicen, bueno, es la primera vez que una fonoaudióloga está al frente de estos espacios, va abriendo lugares también para ustedes el día de mañana, y me parece que eso es nada, muy interesante y muy lindo, como conclusión también de las intervenciones de las compañeras. Pero bueno, abrimos el espacio si alguna se anima a romper el hielo, a hacer alguna pregunta o alguna reflexión. Pueden hablar también las que no son de nuestra cursada, que identifico algunas que están invitadas, que cursaron con nosotras el año pasado por allá al fondo, o algunas que cursarán en algún momento. Pero te tienen que escuchar los compañeros. Le quería hacer una pregunta a Karina. Cari, quería saber quién te ayuda financieramente para el hogar. Mira, el hogar tiene 3 fuentes de financiamiento. Una, tiene un convenio con el organismo provincial de niñez, a través del cual cada niño percibe una beca, que es alrededor del 30% del presupuesto del hogar. Así que es importante, pero no nos alcanza. Por otro lado, tenemos emprendimientos propios. Hay una panadería, el lugar es muy grande y se alquila para eventos. Les busquen, ¿no?, en las redes Hogar El Alba. Hoy por lo menos tengo que tener 20 seguidores más. Te los pido.
Y el último tiene que ver con donaciones. Somos remangueadores profesionales, vamos por todos lados buscando ayuda, desde cosas materiales hasta decirte tiempo de calidad, vamos buscando por todos lados, como todas las ONG, ¿viste? Tratando de gestionar la manera de conseguir los recursos. No, esto que por ahí decían, me parece que es súper importante, creo que comparten todos, la formación, ir formándose constantemente, me parece que es algo como que no se pausa nunca, y formarse en la medida de lo que uno va necesitando, también eso me parece que es como fundamental, ¿no? En la medida que uno va queriendo avanzar en gestión, particularmente en este caso, se va formando y preparando para, según lo que tenga que aplicar. Eso, más que nada, a modo de reflexión. Nada más agregarte que... Yo le sumo... perdón. Perdón, Mica, perdón. No, dale. No, Bueno, cortito. bueno, Dale. que tenemos delay. No, cortito de que esto que trae la compañera, y porque si uno se forma, si la formación no viene atada a la práctica, pierde sentido de alguna manera la formación en sí. Creo que siempre tiene que estar ahí anudada a lo que uno va pensando, interrogándose, porque tiene otro peso después a la hora del estudio, tiene otra significación, toma otro sentido que hacerlo sin, por ejemplo, estar trabajando o estar haciendo práctica en un ámbito, en un contexto en el que demanda de alguna manera esa formación. Si no, queda todo medio, siento yo, medio separado, que bueno, es más rico cuando está anudado esa práctica cotidiana, que al otro día yo me quedo pensando, me sirve para pensar lo que hago al otro día. No, nada, yo lo que quería dejar como un desafío a incomodarse, ¿no? A animarse a salir de la comodidad de la clínica para entender la potencia que podemos tener gestionando y trabajando en instituciones que tienen una influencia transformadora tremenda en la sociedad. Entonces, dejarles esta inquietud, ¿no? Este hormigueo en el alma de decir, yo quiero más. Y entender todo lo que se puede lograr desde un lugar de gestión, pelear por esos espacios, porque necesitamos una fonoaudiología que pelee por esos espacios, porque nos estamos dando cuenta que podemos. Nos estamos dando cuenta que merecemos esos lugares y nos estamos dando cuenta que cuando lo hacemos bien. Entonces hay que ir por eso. Pero para eso hay que incomodarse un poquito, así que dejarles esta inquietud de la incomodidad. Una cosita que creo que todos trajeron en relación a la conformación de los equipos también, ¿no? Digo, la importancia de cómo los equipos sostienen, digo, vos lo traías como muy, yo no soy solo la directora, sino que tengo todo, digo, y un poco Micaela también lo traía en la experiencia de gestión en el centro de salud. Y ahí nosotros para la materia también es muy importante cómo se conforman esos equipos, cómo transitamos esos equipos, digo, como parte de la gestión de ese entramado que se genera. Y eso también me parece que es una de las cuestiones que tenemos que traer para poder destacarlo, ¿no? Como una cuestión en sostener en el tiempo, cómo sostenemos esas acciones. Digo, eso también es una de las cosas que, bueno, y los equipos que pasan por un montón de cuestiones, como la configuración, por las subjetividades y las distintas cuestiones que transitan las instituciones, digo, cómo las instituciones pasan por distintos estadios y situaciones, eso también, y cómo se va construyendo, ¿no? Ese entramado en la gestión. No sé si quieren hacer una reflexión. Sí, agregar que se animen a la gestión, que en la gestión se mezclan los roles
tantos profesionales, administrativos, políticos, y que tiene que ver mucho también cuando uno llega a la gestión, todo el recorrido que haya hecho, o sea, toda la capacitación, siempre la formación es continua, y es sumamente importante, y que se animen, porque, bueno, como acá dijo Karina, necesitamos fonoaudiólogas que peleen por la profesión. Es muy importante eso, que sigamos abarcando y más espacios, porque el rol del fonoaudiólogo, bueno, es también ese, ¿no? No quedarse solamente en la clínica y en la zona de confort, sino salir de esa zona de confort y salir a la gestión. ¿Alguno de los compañeros que está ahí conectado quiere decir algo más? Yo me sumo a una cosita, esto yo hablo un montón, ¿viste? Pero para variar, no, en esto de animarse a la gestión, solo pensar de que no hace falta ocupar un cargo de gestión para hacer gestión. Me parece que esta invitación que hacen ustedes a pensar un problema, algo chiquito, algo que se observa, planificarlo, darle una vuelta y pensar cómo algo de eso puede ser diferente, ya es hacer gestión, ya es también agendar donde estemos trabajando o a quienes estén ocupando esos lugares, otra mirada, otra forma de entenderlo. Así que es un gran ejercicio, a mí siempre me acompaña eso, hacer con lo posible o con lo que tenemos ahí a nuestro alcance y pensarlo desde estos autores, desde este modo de entender lo que lo están pensando ahí en la cátedra. Me parece que es el modo de ir acercándose a la gestión y a la planificación. Así que eso solamente quería agregar. Bueno, gracias, compañero y compañeras. Y gracias también a nuestras estudiantes que se quedaron hasta el final, escucharon atentamente, tomaron nota. Esperamos... y no solo nuestras estudiantes, no, y el porque ahí resto de están las invitadas, chicas, las compañeras Meli, graduadas, las Josefina. compañeras. No, y de verdad esperamos que haya sido tan nutritivo y que haya estado tan bueno como para nosotras. Me parece que en estas reflexiones final queda abierto un horizonte que está bueno para ustedes y para su futuro profesional. Antes de que se vayan, les vamos a pedir hacer una foto. Tal vez nos podemos acercar acá para que salgan los compañeros de fondo, porque bueno, estamos en dos formatos. Y bueno, y un aplauso sobre todo para las compañeras y compañeros. ¿Quieren acercarse acá así salen ellos de fondo? Qué rara esta foto, pero bueno, no sé, sonreímos, Vladi, ¿qué hacemos? Ustedes Sí, yo estoy acá pensando. de fondo. Voy a hacer un print acá, un print también. Ay, dale. Ah, eran muchos, ¿eh? Está lleno. Está lleno. Un montón. Un montón. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.